Hola chicos, buenas tardes. Bueno, acá les armé una línea de tiempo, sí, que vamos a ir viendo en detalle para ir repasando, sí, todo lo que vimos hasta ahora. Yo necesito que ustedes tengan consolidado este conocimiento y estos conceptos, sí, eh, para poder seguir avanzando en lo que es el periodo después de 1820, sí, que es el periodo ya de guerra civil, sí, después de la caída del poder central. Ahora vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? Justamente acá traté lo más resumidamente posible y lo más gráficamente posible, diferenciar las distintas etapas, ¿sí? Y vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Cada etapa, eh, hasta llegar a 1820, y vamos a ver un poco, ¿sí? Acá a la derecha, ¿sí? Eh, en naranja y en marrón, ¿sí? De lo que vamos a ver el viernes, ¿sí? El viernes yo les voy a mandar un nuevo video y les voy a mandar el trabajo práctico número 5, ¿sí? Pero me pareció conveniente hacer un repaso hoy, ¿sí? Y espero que lo vean, ¿sí? Porque si no el trabajo número 5 se les va a hacer muy difícil si ustedes no tienen en claro todos los conceptos que hemos estado viendo. Así que bueno, vamos a ver primero eh, las causas, ¿sí? Lo que yo he llamado causas necesarias pero no suficientes, ¿sí? Para la Revolución de Mayo. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, tuvieron que estar ahí, ¿sí? Pero no alcanzan solamente no alcanza solamente con explicar estas cosas para explicar la Revolución de Mayo, ¿sí? El primer antecedente, ¿sí? Vamos a llamarlos así. El primer antecedente es, como vemos acá, la creación del Virreinato del Río de la Plata. Ustedes recordarán que la creación del Virreinato del Río de la Plata hace que toda la estructura económica rioplatense deje de depender tan fuertemente de la plata potosina, ¿sí? ¿Sí? Y de a poco vaya dirigiéndose, sí, a través de exportaciones y de importaciones, o sea, a través de productos que yo pienso que necesitan los europeos, sí, y a través de productos que yo sé que me van a traer los europeos, sí. Por ejemplo, hay cosas muy nativas o muy argentinas, entre comillas, o que están muy en la tradición nuestra, como las espuelas de los gauchos, que eran importadas, ¿sí? Las espuelas no se hacían acá, las puntas de las lanzas no se hacían acá. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? En 1776, sí, por las causas que ya vimos en los trabajos prácticos, las reformas borbónicas, una mejor organización del territorio, un mejor control político, el miedo a la invasión portuguesa desde el Brasil, sí, se crea el Virreinato del Río de la Plata, pero el antecedente es la atlantización de la economía, ¿sí? Entonces, si yo pregunto cuál es nombre uno de los antecedentes de la Revolución de Mayo, la atlantización de la economía, punto. Y explican si yo pido desarrollo, explique o caracterice, ¿sí? Ahora, la creación del Virreinato del Río de la Plata, esto acá arriba, 1776, creación del Virreinato del Río de la Plata, no me dice nada, ¿sí? Es como que yo les diga, no sé, 4 de junio de 1987 nació fulano, pero no me dice nada de la personalidad de esa persona, ni, ni de si es artista, ni de si es matemático, no me dice nada de esa persona, solamente sé que nació ese día. ¿Sí? Esto es lo mismo. Si ustedes me ponen, no, el antecedente es que en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, está mal. El antecedente es que
por la creación del Virreinato del Río de la Plata, se produce la atlantización de la economía, ¿sí? La atlantización de la economía es el primer antecedente de la Revolución de Mayo. El segundo antecedente, ¿sí?, es la militarización de Buenos Aires, que es justamente que los civiles estén armados, que haya cuerpos milicianos, que ya vimos que son civiles armados pobremente, ¿sí?, con poco equipamiento o con equipamiento de baja calidad, con poco entrenamiento, ¿sí?, voluntarios y no tanto, ¿sí? Acá separa entre las dos invasiones, pero nosotros no vamos a hilar tan fino, ¿sí? Y esto es lo mismo. ¿Cuál es el antecedente para la Revolución de Mayo? La militarización de Buenos Aires. Que haya gente con armas, ¿sí? Que haya gente con armas significa que hay otro actor en el tablero de poder. Como yo lo expliqué en el video de su momento, ¿sí? Si imaginen cualquier decisión trivial, pero sobre todo en política, pero cualquier decisión trivial, ¿sí? Si yo estoy con un grupo de 3 amigos discutiendo qué película queremos ir a ver, ¿sí? Y los 3 tenemos, o los 4, perdón, los 4 tenemos opiniones distintas, pero uno saca un arma, obviamente va a tener más peso y todos le vamos a hacer caso al que tiene el arma, ¿sí? Eso es lo importante, es lo terriblemente importante de la militarización de Buenos Aires. Repito nuevamente, las invasiones inglesas no generan espíritu de independencia. Todos agarraban las armas para defender a la madre patria, a defender a España. Nosotros nos identificábamos con España, este territorio se identificaba con España, mejor dicho, y se va a seguir identificando con España. Entonces, ¿cuál es el antecedente? ¿Las invasiones inglesas? No. Las invasiones inglesas son un suceso en la historia, ¿sí? Lo que nos interesa es por qué se las estudia. ¿Porque provocaron que queramos independizarnos? No, tampoco. Se las estudia porque provocaron que haya gente, ¿sí?, con armas, que haya cuerpos de patricios, ¿sí?, de ribeños, de todos los cuerpos militares, ¿sí? O sea, todos estos grupos militares legítimos, ¿sí? Porque no es una insurrección, no es una rebeldía, no es, o sea, es algo avalado por el cabildo, es algo avalado por el gobierno colonial, ¿sí? O sea, es la militarización de Buenos Aires, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires y de los campos que le rodeaban. Entonces, estas dos cosas, la atlantización de la economía y la militarización de Buenos Aires, son causas necesarias para la Revolución de Mayo. Ahora, cuando yo hablo de antecedentes o de causas necesarias pero no suficientes, ¿qué quiere decir? Que si no hubiera pasado esto, ¿sí?, esto que ven acá, las abdicaciones de Bayona, ¿sí?, no hubiera pasado nada. O sea, yo puedo tener, para poner un ejemplo, ¿sí?, también de la vida cotidiana, yo puedo tener 100 kilos de pirotecnia. Si yo no las enciendo no van a hacer nada. Esto es lo mismo, ¿sí? Son la atlantización de la economía y la militarización de Buenos Aires, son las cosas que provocaron el clima para la Revolución de Mayo. Ahora, si Fernando VII no hubiera sido capturado por los franceses, ¿sí?, o sea, si no se hubiera si Francia no hubiera invadido España en el contexto de las guerras napoleónicas, pero a mí me interesa que entiendan el proceso que pasó acá, ¿sí?
Obviamente, si alguien está interesado y quiere e investiga o, o me quiere consultar acerca de la historia en ese momento en Europa o en España misma, que también pasan muchas cosas, es eh, obviamente yo no le puedo explicar, le puedo pasar libros, ¿sí? Pero a mí, para la materia, me interesa que ustedes sepan que la atlantización de la economía y la militarización de Buenos Aires, más, ¿sí? Esos son los antecedentes. Y el detonante fue la captura de Fernando VII por los franceses y la llegada, ¿sí? La llegada a Buenos Aires de la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla, ¿sí? La Junta Central de Sevilla es en la ciudad de Sevilla, en España, una junta de gobierno, ¿sí? Como habíamos visto en el video anterior, las juntas de gobierno son un modelo de gobierno popular en la época, ¿sí? Que dice, bueno, nosotros no vamos a hacer caso a este rey invasor que nos pusieron en España, a José I, a José Bonaparte I, que era el hermano de Napoleón. No le vamos a hacer caso, no es nuestro rey está preso. Entonces nos vamos a gobernar con la Junta Central de Sevilla y vamos a seguir gobernando las colonias. Incluso la Junta Central de Sevilla es la que manda a Cisneros, ¿sí? Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey, ¿sí? Del virreinato del Río de la Plata en su totalidad, ¿sí? El último virrey en realidad, es designado por la Junta Central de Sevilla, ¿sí? Bueno, todas esas noticias, ¿sí? O sea, llegan a Buenos Aires en 1810, en mayo de 1810, a pesar de los esfuerzos de Cisneros para que la población no se entere, ¿sí? En 1810 también llega la noticia que esta Junta Central que estaba en Sevilla, en España, ¿sí? Cae en manos de los franceses, ¿sí? El ejército francés fusila a la mayoría, ¿sí? De los que formaban esta Junta Central de Sevilla, y los que se escapan, ¿sí? Forman el Consejo de Regencia de Cádiz, ¿sí? En la ciudad de Cádiz, todo esto en España, ¿sí? Y por eso pasa, ese es el detonante. Esto que está acá, arriba de 1810, esto es el detonante de la Revolución de Mayo. No lo otro, no los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes son necesarios, ¿sí? Porque sin atlantización de la economía, ¿sí? No, no podía haber fin de virreinato porque se hubiera dependido de Potosí, ¿sí? Justamente Potosí, desde que se crea el virreinato de Río de la Plata desde 1776, está manteniendo Buenos Aires, en pocas palabras. Entonces, una vez que Buenos Aires rompe con el Consejo de Regencia, ¿sí? Lo primero que va a hacer Potosí es decir, yo no te paso más plata. Es así de simple, ¿sí? Y por eso, como vamos a ver después, se pierden esos territorios, y por eso la actual Bolivia, ¿sí? No es parte de nuestro territorio. Ahí empieza, ¿no? Esta separación que está ahora actualmente. Y justamente la transición de la economía permite esto, y la militarización lo que permite es que no haya nadie, ¿sí? Porque el ejército español, ¿sí? El ejército de carrera español, ¿sí? Que no confundamos, cuando yo hablo de ejército español, o más adelante cuando hablemos de tropas realistas, estamos hablando de españoles que nacieron en España
y de criollos que o se suman a la causa de España o que hicieron carrera en el ejército español, ¿sí? Cuando yo digo el ejército español estoy hablando del ejército de España. No quiere decir que todos hayan nacido en España, España como ser el país donde es ahora, ¿sí? O sea, la metrópoli, digamos, la madre patria. Entonces, en 1810 el detonante es este, ¿sí? La caída de la Junta Central de Sevilla. ¿Por qué ese es el detonante? Porque la Junta Central de Sevilla es la que había designado a Cisneros. Entonces, sí, viene, es como es, es como la entidad poderosa, ¿no? Que esta, esta autoridad, ¿sí? Dice, bueno, Cisneros sigue manteniendo el poder del rey en estos territorios porque nosotros, la Junta Central de Sevilla, la voz de Aranjuez de Sevilla, somos los que tenemos el poder del rey. Pero ahora esta Junta Central ya no está más. Y el rey no puede hacer nada porque el rey está preso. Repito, como también dije en otros videos, no hay interés de independencia, ¿sí? Por esto yo acá les pongo fin del virreinato, pero no de la colonia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se acaba el virreinato, pero no hay independencia, ¿sí? Seguimos siendo una colonia y seguimos siendo orgullosamente una colonia, ¿sí? Lo que pasa acá en realidad es un cambio de poder, ¿sí? Es Cisneros queda sin respaldo militar, queda con un poco de respaldo político, ¿sí? Y el debate de los cabildos abiertos, ¿sí? De la semana de mayo, ¿sí? El cabildo abierto del 22, ¿sí? Del 25, es, como les he mencionado antes también, que ¿quién tiene derecho a gobernar? El rey está preso, ¿sí? La Junta de Sevilla, que tenía el poder del rey cuando el rey estaba preso, también están o muertos o se están escapando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso al Consejo de Regencia? ¿Le hacemos caso al virrey? La junta que designó al virrey ya no existe más. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, la pregunta de la Revolución de Mayo es: ¿nosotros le hacemos caso a los españoles, ¿sí? O somos parte del gobierno? Nosotros somos parte del territorio español, ¿sí? Ahora, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? ¿La tienen que tomar los españoles nacidos en España? Porque son superiores de alguna manera y nosotros los criollos no, o somos todos españoles iguales, ¿sí? Justamente la Junta Central de Sevilla, una de las cosas que había hecho era decir que había españoles y españoles americanos, pero que éramos todos españoles. Entonces, o somos todos españoles y como hicieron allá en España, el rey está preso, el poder vuelve a nosotros, el poder vuelve al pueblo, ¿sí? Ahora acá hay dos cosas. Participaron de la Revolución de Mayo, participan tanto sectores elitistas, ¿sí? Los comerciantes, participan sectores militares, las milicias, y participa el pueblo en la calle, en la Plaza de Mayo, en pequeñas escaramuzas, ¿sí?
no es una revolución solamente de los comerciantes, que los comerciantes sí son muy poderosos, está bien, por la atlantización de la economía, y los militares también son muy poderosos por la militarización de Buenos Aires, pero hay otros factores, ¿sí? Decir que la Revolución de Mayo fue una revolución solamente de comerciantes y de la clase acomodada está mal, ¿sí? Bien. Eh, Ahora, como les repito nuevamente, esta revolución es una revolución que acaba con el virreinato, pero no acaba con el orden colonial, o no acaba con la naturaleza de la colonia. Seguimos siendo parte de España, ¿sí? Está la zona de Álzaga, ¿sí? Que Álzaga, si recuerdan, justamente, eh, bueno, acá no está en la línea de tiempo, pero Álzaga sí es uno de los héroes de las invasiones inglesas, ¿sí? Pero excepto Álzaga y Mariano Moreno, ¿sí? Mariano Moreno, que va a estar dentro de la primera junta, no hay nadie que esté pensando en independencia, ¿sí? Todos siguen pensando en que somos una colonia, ¿sí? un, que somos una colonia española, ¿sí? Lo que sí se acaba es el virreinato, ¿sí? Si en algún trabajo práctico, en alguna evaluación, yo pregunto, ¿cuándo se acaba el virreinato del Río de la Plata? El virreinato del Río de la Plata se acaba o finaliza el 25 de mayo de 1810. Después pasan a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata o las provincias del Río de la Plata, ¿sí? Pero no es más un virreinato porque no hay un virrey, ¿sí? Y justamente el error de la primera junta, o sea, el error de todos los gobiernos, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo que fueron pasando, ¿sí? El error de todos los gobiernos, ¿sí? o, o sea, de los gobiernos centrales, ¿sí? Como se los suele llamar, los gobiernos que estaban en Buenos Aires entre 1810 y 1820, es querer gobernar el territorio como el virrey gobernaba el virreinato, y no es lo mismo, no, no es lo mismo porque el virreinato ya no existe, y el virrey tenía esa aura de autoridad porque era un rey, justamente era un rey en, en la América, ¿sí? En esta parte de la América, ¿sí? Los virreyes, en plural, eran reyes que tenían la misma autoridad como si tuviera el rey, ¿sí? Acá en América. Entonces, todo lo que va a pasar, ¿sí? Acá tienen los cambios políticos, ¿sí? Vamos ¿sí? A alejar un poco esto de acá. Son los cambios políticos, ¿sí? Hasta 1812, hasta octubre de 1812. La primera junta, ¿sí? Se suele pedir que se la sepan de memoria. A mí me importa más el proceso. Repito, si alguien se la sabe, sí, genial. Pero no, a mí no me interesa que se memoricen esto, toda esta línea de tiempo. Que se memoricen los colores y las etapas, sí. Por eso lo puse con colores y por eso quiero, ¿sí? Que tengan bien diferenciado las etapas entre los procesos. Pero esta primera parte de la materia en el territorio es muy cambiante, entonces yo no pretendo que sepan cuándo cambió de primera junta a junta grande, de primero al segundo triunvirato, después el directorio, la asamblea del año 3. No es la idea. Entonces, tenemos la primera junta: Saavedra, Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Alberti, Mateu, Larrea, Moreno, Paz, ¿sí? Después se incorporan los diputados del interior, ¿sí? En la junta grande, y después, como se dan cuenta que son muchos, justamente,
para sesionar, dice, bueno, vamos a nombrar triunviros, o sea, vamos a hacer un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Es un grupo de 3 personas, ¿sí?, que toma las decisiones. Ahora, algo muy importante acá es que todos los gobiernos centrales, la primera junta, la junta grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, el directorio, son cambios políticos. O sea, ¿se acuerdan de los 3 poderes? ¿Se acuerdan de educación cívica o formación de la ciudadanía, o como hayan, con el nombre que hayan tenido esa materia? Bueno, lo que tienen ustedes, sí, es el poder ejecutivo. Y estos son los distintos organismos que van ocupando el poder ejecutivo. El poder legislativo es algo mucho más complejo, ¿sí? Lo único que se suele ver acerca de los cambios en el poder legislativo es la asamblea del año 13, ¿sí? O sea, la asamblea legislativa de 1813, ¿sí? Más que nada porque es la que incorpora, ¿sí? O sea, la que le da validez estatal, ¿sí?, si quieren, o gubernamental, mejor dicho, al himno, al himno, al escudo, a la bandera, ¿sí? A la primera bandera, que no es la bandera actual, la primera bandera que es la que crea Belgrano, ¿sí? El sol se agrega después, las franjas eran distintas, bueno, no nos vamos a adentrar en cómo era la bandera. Entonces, esto es el poder ejecutivo. El poder legislativo, vamos a ver un poco, ¿sí?, con la asamblea del año 13 que está mencionada acá, que les comenté, ¿sí?, un poco lo que hizo. La libertad de vientre, ¿sí?, no libera a los esclavos. Lo que dice es, bueno, todos los esclavos que nazcan a partir de ahora van a ser libres, aunque lamentablemente en la práctica, en este territorio, en el territorio rioplatense, como se le suele llamar, hubo esclavitud hasta finales del siglo XIX, ¿sí?, hasta 1880, 1890. Y el poder judicial es totalmente otra cuestión, ¿sí?, que no nos vamos a meter, porque tendríamos que entrar en los cabildos de cada ciudad, tendríamos que entrar en sistemas muy complejos, ¿sí?, y que van cambiando. Ustedes vean solamente cómo va cambiando el poder ejecutivo, ¿sí?, el poder político. Bueno, el poder legislativo y el poder judicial también van cambiando, ¿sí?, con el mismo detalle y con la misma rapidez. Así que, como yo les digo siempre, lo importante es el proceso. Lo que a mí me interesa es que sepan diferenciar el proceso. Bueno, volviendo al tema, ¿sí?, el primer triunvirato es Chiclana, Zarratea, Paso, ¿sí?, que después Paso va a ser reemplazado por Pueyrredón. No, perdón, si recuerdo bien, Pueyrredón va a ser reemplazado por Paso. Esto lo debería revisar, ¿sí? Pasa que no puedo salir de esta pantalla ahora porque estoy grabando. Bueno, acá, ¿qué es importante? Esta línea roja que divide toda la línea de tiempo, ¿sí?, que es que de 1810 a 1812, las guerras que van a pasar, ¿sí?, la expedición al Alto Perú, ¿sí?, o sea, Alto Perú es la actual Bolivia, la expedición al Paraguay, a la banda oriental, ¿sí?, a lo que ahora es Uruguay, ¿sí? Todo lo que pasa entre 1810 y 1812, aunque después siga pasando, son expediciones para imponer la voluntad de la primera junta. No son expediciones libertadoras, ¿sí? A ver, llega el ejército de Buenos Aires
¿sí? Llega el ejército de la primera junta al Alto Perú. No les dice, bueno muchachos, nosotros queremos ser independientes. No, lo que les dice es, ustedes nos van a hacer caso, porque si no los vamos a matar. Esa es la intención de estas expediciones. Son expediciones muy, pero muy distintas a las expediciones de San Martín. San Martín, ¿sí? Con todos sus defectos y todas sus virtudes, ¿sí? Creo que esto ya lo he dicho, ninguna figura histórica obviamente ni, ni santo ni demonio. Eh, lo que va a hacer San Martín son expediciones libertadoras, es decir, va a llegar a un territorio y sí, va a decir, bueno, vamos a ser independientes, ¿sí? Vamos a echar a todos los que quieran seguir siendo parte de España. Y esto va a pasar cuando San Martín, ¿sí? A ver, San Martín se va, San Martín nace acá y se da como muchos jóvenes, ¿sí? De esa clase. A ver, San Martín no era una familia adinerada, pero era una familia eh, más o menos prestigiosa, ¿sí? Lo que llamaríamos clase media alta, digamos, en la actualidad. Bueno, se va a la academia militar, ¿sí? Participa de la guerra napoleónica, ¿sí? Se recuerda bien el bautismo de fuego, o sea, la primera batalla en la que está San Martín, tiene 12, 13 años. Eh, nos parece aberrante ahora, pero era muy común en las batallas de la época tener un tamborilero, ¿sí? Que es un nene de 12, 13 años tocando el tambor, indicando la marcha del ejército o de las columnas. Entonces, bueno, en 1812 llegan ya con una edad bastante avanzada para la época, unos 30 años. Llegan coroneles, ¿sí? Del ejército español, pero que vienen influenciados, ¿sí? Con pensamientos independentistas, ¿sí? De Miranda, ¿sí? De la Ilustración, del todo el pensamiento liberal, ¿sí? Que no nos vamos a meter en estos temas, ¿sí? Todo lo que estaba pasando en Europa, ¿sí? Los dos que nos interesan más son San Martín y Alvear, ¿sí? De estos coroneles. San Martín porque, bueno, San Martín, el cruce de los Andes, las liberaciones, ¿sí? Y Alvear porque va a terminar siendo, acá lo tienen, va a terminar siendo un director supremo. Pero, a ver, San Martín llega en 1812, algo que se produce en 1812 también es la creación de la Logia Lautaro, ¿sí? La Logia Lautaro, una sociedad secreta para asegurar la independencia de este territorio, ¿sí? Y, o sea, lo que pasa es, de la línea roja para la izquierda es todo, son todos cambios coloniales. De la línea roja para la derecha son todos cambios hacia la independencia. Y ahí la perspectiva cambia completamente. Es un paisaje completamente distinto, ¿sí? Por eso la asamblea del año 13, con miedo, incluso asume tener un himno propio, que es nuestro himno de ahora, ¿sí? Que incluso el himno de ahora es una versión recortada para no ofender a los españoles, ¿sí? Porque no estamos en guerra con España actualmente, pero el himno original habla de que se venció al león español, ¿sí? Tiene muchas, es un himno de guerra, ¿sí? Que incluso se puede notar en la versión actual, ¿sí?
y los pueblos libres del mundo. ¿Sí? Nosotros somos los pueblos libres, o somos amigos de los pueblos libres del mundo. ¿Sí? Al gran pueblo argentino, salud. O, o más claro, imposible, ¿sí? O juremos con gloria morir. O sea, uno está jurando dar la vida por la libertad de la patria, ¿sí? es, es un cambio de 180 grados entre nosotros le vamos a guardar el poder al rey de España hasta que vuelva, a no, nosotros vamos a ser otro país, todavía no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, ni sí, dónde sí, pero no sabemos ni cómo ni cuándo, pero no queremos saber nada más con España. Y en 1812, justamente en octubre de 1812, va a pasar lo que muchos llaman, eh, para mí no es comparable, pero bueno, lo que sería el primer golpe de Estado argentino, mejor dicho, el primer golpe en el territorio que después va a ser Argentina, que es que San Martín y otros coroneles que estaban interesados en la independencia, como al primer triunvirato no le interesaba, ponen las tropas en Plaza de Mayo y los echan, básicamente. Y asume este segundo triunvirato de Paso, Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. Bueno, en 1813, la asamblea del año 13, pero sí, o sea, como ya dijimos, a partir de acá ya buscando la independencia del territorio. Y justamente, justo a tiempo, porque Napoleón a fines de 1813 Fernando VII a fines de 1813 es liberado, ¿sí? Y Napoleón en 1815 es derrotado en Waterloo. Entonces, si hubiera sin San Martín, sin Alvear, sin la Logia Lautaro, ¿sí? sin Mariano Moreno, que lamentablemente ya para esta época está muerto, sin Álzaga, sin estos pensadores que parecían fanáticos en su momento, o sea, antes de la línea roja estoy hablando, ¿sí? Lo que hubiera pasado simplemente es que Fernando VII hubiera dicho, bueno muchachos, yo ya volví, mando un virrey de vuelta y ahora seríamos una especie de Australia española, ¿sí? No seríamos parte de España, pero tendríamos gran parte de la cultura española. Pero no, justamente querían ser una nueva nación, ¿sí? A partir de 1812, pero no se sabe cómo. Y la guerra de independencia justamente empieza en 1812 y termina en 1825. Acá tienen un montón de expediciones, ¿sí? Y de guerras, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta que todo lo que se envía o comienza antes de 1812 no busca independizarse, busca justamente imponer la autoridad de Buenos Aires, ¿sí? De la primera junta, de la junta grande o del primer triunvirato. Recién el segundo triunvirato y los directores supremos, ¿sí? Van a ser los que van a buscar activamente la independencia. Entonces, en enero de 1814 lo que pasa es justamente se cambia el sistema de gobierno a una persona, por eso un director supremo, que no es un dictador, porque no tiene poder de juez y no tiene poder para hacer leyes, ¿sí? Pero sí tiene el poder ejecutivo, tiene el poder de gestionar la política. Y
El Congreso de Tucumán va a tomar el poder legislativo, ¿sí? O sea, la asamblea del año 13 va a quedar por ahí y después se va a desvanecer, ¿sí? Lo mismo que la Junta Grande, ¿sí? Antes. eh, el Congreso de Tucumán va a tomar la posición del poder legislativo y va a declarar la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, ¿sí? eh, Se declara la independencia de España, ¿sí? Eh, lo, la independencia de los demás países europeos es algo que se agrega después. La independencia es de España, porque había incluso gestiones para ver si nos aceptaba otra otro país eh, monárquico, ¿sí? Bueno, a todo esto, obviamente, o sea, todo esto puede parecer mucho, pero tengan en cuenta que pasan 14 años, ¿sí? De 18, sí, sin contar los antecedentes a la Revolución de Mayo. De 1806 a 1820, son 14 años. Obviamente hay resentimiento todavía por las expediciones, ¿sí? O sea, que manden un ejército desde Buenos Aires a las provincias a decir, nos vas a hacer caso, ¿sí? Por, porque te estamos mandando un ejército. No es algo diplomático, obviamente, ¿sí? Entonces ya empieza a haber conflictos y políticos entre el interior y Buenos Aires, ¿sí? Entre los gobiernos, entre el gobierno central de Buenos Aires. Acá la línea gris, ¿sí? Esta línea gris es para indicar justamente el fin de la colonia, las provincias unidas independientes, ¿sí? O sea, a partir de 1816 ya las provincias unidas, ¿sí? De Sudamérica o en Sudamérica ya son una entidad independiente. No tienen en claro cómo va a ser su gobierno, ¿sí? Pero ya empieza a haber los primeros intentos de constitución, ¿sí? La que yo mencionaba en 1853 es la más estable y la que quedó como base, digamos, para, para, las, para la constitución que tenemos ahora, pero eh, en 1819, ¿sí? Tienen la primera constitución, una constitución que sale de Buenos Aires y por lo tanto es absolutamente centralista, ¿sí? Y empiezan a jugar todos estos factores de Buenos Aires siempre va a tener más plata porque tiene la aduana y no permite que haya otros puertos y bueno, cosas que vamos a ir viendo más adelante. La lista de directores, ¿sí? Hasta 1820, ¿sí? Nos importa específicamente Alvear, porque Alvear le va a pedir a San Martín lo que tenía como objetivo clarísimo era liberar Sudamérica. Sabía que tenía que liberar Sudamérica, y para liberar Sudamérica hacen falta dos cosas: que caiga Montevideo y que caiga Lima, ¿sí? De Montevideo se ocupa Artigas, ¿sí? Que justamente hay una guerra entre Artigas y el directorio, porque Artigas era muy independentista y tenía muchos muchas ideas revolucionarias que no iban con la línea del directorio, aun cuando el directorio era independentista ya de por sí. Y que caiga Lima, ¿sí? Ahora Lima, la capital de Perú, ¿sí? La capital del virreinato de Perú y la capital de la actual nación peruana, eh, era imposible de llegar por tierra,
A ver, posible es, pero no es posible llegar con o sea, llegas con un ejército completamente cansado y completamente por partes, porque un ejército que salga de Buenos Aires y vaya todo el camino para arriba hacia Lima va a ser atacado en todo el camino. Entonces por eso se es esta idea de San Martín, ¿sí? De cruzar los Andes. Cuando, cruzar los Andes hacia Chile, acabar con el poder militar español en Chile, y de Chile ir por barco hasta Lima, cañonar las defensas de la ciudad, desembarcar en Lima y liberar Perú. Esto pasa en 1825. Sí, termina en 1825, sí, acá tienen Expedición Libertadora del Perú 1820-1824. Y ahí es cuando podemos decir, bueno, definitivamente ya toda Sudamérica es independiente. Pero, mientras tanto, si por ejemplo en 1815 Alvear es director supremo y ya está empezando a tener problemas con los caudillos provinciales, ¿sí? Los caudillos que eran generalmente los grandes estancieros, ¿sí? Entonces, los que tenían el poder para tener gente armada a su cargo y gente leal, pero aparte está mucho hasta este contraste entre los caudillos que andaban a caballo, que eran muy parecidos a los gauchos, ¿sí? Y la gente, los caballeros de Buenos Aires, ¿sí? Que eran abogados, que eran gente que para el pueblo no eran como extraños, ¿sí? Piensen que estamos hablando de una tasa de, o sea, a nivel educativo solamente estamos hablando de un 70%, un 80% más o menos de la población que no sabía leer y escribir, ¿sí? Lo que no justifica nada, obviamente, ¿sí? No justifica nada, no justifica ni la soberbia de Buenos Aires ni la sed de sangre del interior. O sea, en realidad, como se suele decir, es todo mucho más complejo, ¿sí? O sea, los deseos de venganza del interior vienen por las expediciones de la primera junta, que comete un error político fundamental, que es, como decíamos, querer gobernar como gobernaba el virrey. Entonces, San Martín en 1815, ¿sí? San Martín lo único que pide es que le den Cuyo, ¿sí? Lo que ahora es Mendoza, San Juan, para preparar el ejército de los Andes para cruzar justamente la cordillera. Alvear le pide que vuelva con esas tropas que le está preparando para liberar Chile, ¿sí? En un esfuerzo que al final va a liberar a las Provincias Unidas también. Le pide que vuelva con ese ejército a proteger a Buenos Aires, ¿sí? Y San Martín desobedece una orden directa. Por eso San Martín, mientras se está liberando Chile, después Perú, ¿sí? En el mientras tanto se cruza con Bolívar, ¿sí? Todas estas expediciones de San Martín, San Martín va a ser considerado un traidor por el gobierno de Buenos Aires, por los gobiernos de Buenos Aires. Va a pasar mucho tiempo hasta que San Martín sea valorado en su propia tierra, ¿sí? Y lo que va a terminar pasando es que los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, ¿sí? López y Ramírez, van a terminar venciendo a las tropas de Buenos Aires, ¿sí? En la primera batalla de Cepeda,
¿sí? Que es el primer conflicto bélico, es la primera batalla de Cepeda porque hay otra batalla de Cepeda más adelante. Eh, y es la primera batalla propiamente dicha entre el Buenos Aires y entre las tropas del interior, ¿sí? Y pierde Buenos Aires. Acá caída, bueno, tuvo un error de tipeo, es caída, no caída, obviamente. Caída del poder central, ¿sí? Y se empieza a ver propiamente dicha, perdón, la lucha entre unitarios y federales, ¿sí? Que muchas veces se enseña que los federales no querían ser un país. No, lo que está en discusión acá es cómo vamos a ser un país. Es esa discusión que empezó en 1816 en el Congreso de Tucumán. Ok, vamos a ser un país, pero ¿con qué base? ¿Qué escribimos en la Constitución? Vamos a hacer una federación, ¿sí? Como es ahora la Argentina, ¿sí? Vamos a hacer una confederación donde las provincias tienen más poder. Vamos a seguir todo lo que diga Buenos Aires, que va a ser el objetivo de Buenos Aires durante gran parte del siglo XIX. O sea, que esa es la vista unitaria. Y la vista federal es, no, está bien, elegimos un presidente, pero las provincias, ¿sí? Las provincias tienen también su voto. No podemos seguir todo lo que digas vos, ¿sí? Y a partir de 1820, ¿sí? En adelante, lo que vamos a ver y lo que vamos a estudiar el viernes es cómo un sistema de gobierno, o sea, acá cae el poder central, ¿sí? Los poderes centrales de Buenos Aires siempre habían querido manejar el virreinato, manejar las provincias unidas, perdón, cómo se había manejado el virreinato, o sea, desde Buenos Aires, tirando órdenes desde Buenos Aires, y al que no quería cumplir se le mandaba un ejército. Bueno, a partir de 1820 se empiezan a formar las estructuras que conocemos ahora como provincias. No solamente desde el territorio, ¿sí? Pues la estructura provincial, o sea, los límites provinciales actuales van a abarcar mucho tiempo, a veces tal vez hasta incluso más del siglo XIX, ¿sí? Hasta 1900 y tanto. Pero lo que sí se va a empezar a ver, y sobre todo en la propia Buenos Aires, pues cae el poder de la ciudad, ¿sí? Es una legislatura provincial y un gobernador. Entonces, cuando ustedes piensen en el gobernador de Buenos Aires, recuerden siempre, ¿sí? Como un hecho histórico, ¿sí? No, esto no quiere decir que Buenos Aires sea mejor, ¿sí? No es la intención. Eh, la gobernación de Buenos Aires es el, el puesto político más antiguo del país. Eh, Incluso más antiguo que el presidente, ¿sí? En realidad la formación de Argentina fue la formación de las provincias y después al final quién estaba por arriba de todo. Si era un presidente, ¿qué era? ¿Un presidente? ¿Un dictador? ¿Qué era? ¿Quién iba a estar por encima de los gobernadores y de qué forma? Pero todo esto lo vamos a ver a lo largo del año. Bueno, ustedes este video lo pueden pausar, sí, lo pueden ver en velocidad más lenta. Yo ahora, bueno, como siempre estoy grabando un tiempo antes, un par de horas antes, sí, antes de la clase. Yo esto ahora, esta imagen
la voy a hacer en un PDF para enviárselas. Eh, Voy a subir este video a YouTube. Y como siempre, cualquier consulta, saben que me pueden enviar un mensaje por WhatsApp o a mi mail. Bueno chicos, espero que este repaso les haya servido. ¿Sí? Eh, Ahora, a partir de las 6:05 les voy a comunicar qué trabajos le faltan, perdón, a cada uno. Y por favor, entreguen los trabajos, porque como dije, eh, lo que está bajando desde Nación justamente, ya que estamos estudiando la formación de la provincia y de la nación, ¿sí? Lo que está bajando desde Educación Nacional y desde Educación Provincial es que ustedes tienen que entregar todos los trabajos para aprobar. ¿Sí? Si ustedes no entregan todos los trabajos, yo les puedo reconocer todo el esfuerzo del mundo, pero si les falta un trabajo yo no los puedo aprobar. Así que por favor les pido, porque no depende de mí. Si no entregan todos los trabajos no van a aprobar y si recuerdo bien tengo un alumno solo que me entregó todos los trabajos. O sea, de los cuatro y el trabajo del día de la memoria. Así que bueno, cualquier cosa me avisan. Hasta luego.